de la Universidad Católica. Es doctora en educación de la Universidad de Cambridge y psicóloga de la Universidad Católica con magíster en educación. Ella es investigadora, referente nacional y también cuenta con publicaciones internacionales. Su trabajo está principalmente ligado al estudio desarrollo de niños y adolescentes, específicamente en el contexto educativo. Investiga temas como aprendizaje, desarrollo de habilidades de autorregulación, habilidades metacognitivas, habilidades socioemocionales, creatividad, convivencia, diálogo, metodologías de enseñanza, entre otros. Y yo personalmente la conocí porque imparte un curso en psicología y mis compañeros que están en ese curso me lo recomendaron mucho y me dijo que nosotros teníamos que, o sea, podíamos aprender mucho, mucho de ella. Eh, Así que nuevamente es un honor para mí darte la bienvenida y presentarte al resto de voluntarios de Operación Infancia. El título de la exposición, como ya habrán visto en las redes, es La importancia del juego en la infancia, aprendizaje, creatividad y salud mental. Es un tema que a mí por lo menos me interesa mucho y estoy muy emocionado así con lápiz y papel para aprender mucho hoy. Eh, y lo que hablaremos hoy es algo que nos convoca a nosotros como jóvenes y estudiantes y especialmente como voluntarios de Operación Infancia. Así que esta es la bienvenida a nuestro primer encuentro de Operación Infancia. Esperamos que sea muy fructífero y que vengan muchos más. Así que gracias, Valesca, por estar acompañándonos hoy. Te doy el paso. Gracias, Nico. Em, bueno, primero que nada, les agradezco la invitación. Encuentro siempre para mí es entretenido poder como conectarme con otras instancias también fuera de la universidad y que el conocimiento que uno desarrolla en la universidad también llegue a las personas que están justamente trabajando en el día a día con los niños. En general, como en temas de juego, creatividad, ¿cierto? Salud mental. Y también pensando un poco en el rol del adulto, yo creo que no sé si va a alcanzar como para todo, entonces yo pienso que tal vez lo que yo sé que además todos ustedes, si son de la fundación, van a tener ciertos intereses particulares, por lo tanto, yo les sugiero que aprovechemos este encuentro como para que ustedes me puedan interrumpir si tienen preguntas, no, o sea, podemos como, no sé, tal vez no esperar necesariamente hacia el final y si no alcanzamos a cubrirla toda, podemos generar otro encuentro después. Así que siéntanse libres también de levantar la mano ahí en el Zoom o hablar nomás y podemos generar ahí conversaciones sobre los temas que a ustedes más les interesen, que les vayan llamando la atención. Y puedo compartir pantalla, ¿verdad? Para poner la Ahí PPT. Martín debería... ahí. Sí, sí, debería poder. A ver, entonces voy a poner aquí para compartir pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Sí, estamos haciendo con la mano. Sí, lo vi, lo vi. Ya, entonces vamos a partir un poco como definiendo el juego. El juego es una actividad difícil de definir y ahí en el curso nos demoramos como una clase entera en armar una definición de juego, que veo que está Pedro. Em, y bueno, y hay muchas definiciones de juego y como un profesor muy querido mío decía, el juego es como estar enamorado, ¿no? Como que uno no sabe que está jugando cuando está jugando, pero es difícil definirlo de afuera. Entonces, en general, se dicen como, más bien como características del juego y no siempre puede encontrar una excepción, que decía, pero esto no es así, ¿no? Pero aquí les traje una definición de Huizinga que es bien antigua, pero que me parece que sigue siendo interesante, que dice, el juego es una actividad libre que se sitúa deliberadamente fuera de la vida ordinaria. O sea, es una actividad no seria, pero al mismo tiempo absorbe al jugador de forma intensa y absoluta. Es una actividad que no tiene ningún propósito material y de la cual no se persigue ningún beneficio. Ocurre dentro de sus propios límites de tiempo y espacio, de acuerdo con reglas fijas y de manera ordenada. Ahí entonces uno puede pensar, mirando esa misma definición, de que, bueno, qué tan fijas son las reglas en general son implícitas o explícitas, pueden ser no reglas explícitas, pueden ser reglas que uno va construyendo en el tiempo, pero sin duda hay ciertas reglas, ¿no? Una de las cosas que en general se repiten también en las definiciones de juego, y como esta es una actividad más cortita, les traje una definición, pero una de las cosas que se repiten harto, aparte de las reglas, es que no tiene ningún propósito específico. Nosotros le hemos ocupado también el juego para el desarrollo, etcétera, pero el juego en sí mismo es una actividad
que a nosotros nos apela, a cada uno de nosotros, porque es extremadamente motivadora y porque y no la hace necesariamente para lograr algo, es porque es entretenido nomás, porque uno lo pasa bien, porque implica un goce, ¿no? Y también el otro aspecto importante es que absorbe a los jugadores de manera, no sé si intensa y absoluta siempre, pero sí es una actividad que te mantiene en el tiempo presente, ¿no? Como en el aquí y el ahora, y te involucra porque está involucrada tu motivación también. Ahí vamos a ir viendo algunos aspectos de esto y cómo también se ocupaba en educación, se ha ocupado para algunas cosas, pero la idea es cómo ocupar el juego para el desarrollo y el aprendizaje, ¿cierto? Sin que se le quite esta característica central que es la motivación intrínseca y y porque en el fondo, y que no parezca que que uno lo está haciendo como para algo, sino que uno pueda conservar ese disfrute del juego. Entonces voy a empezar a hablar un poco de las categorías que hay como de tipos de juego. El juego, como dice acá, es una categoría heterogénea y si bien todos los tipos de juego comparten estas propiedades básicas de las que hablamos, o criterios como cuáles los reconocemos como ejemplos de juego, se pueden diferir notablemente como en distintos aspectos, como evolutivos del desarrollo, funcionales, causales y experienciales. No sé, por ejemplo, si ustedes me pueden nombrar en el chat, a ver, hay cosas ya en el chat. Ah, hola. Si me pueden nombrar como juegos, así nómbrenme juegos como cualquiera en el chat, o si pueden escribir ahí. Monopoly, La Pinta, Simón dice, La Escondida, Cachipún, La Escondida. Súper bien, estamos ahí. Y todos estos juegos comparten que son con reglas, ¿no? La mayoría de eso está el Monopoly, que es un juego que se juega con tablero, la pinta es un juego mucho más físico, ¿cierto? Que es una regla muy básica. El Simón dice también es un juego de reglas. Ya, ¿qué otro juego, qué cosas, cuáles son sus juegos favoritos de niños? Porque están hablando de juegos así como que se le ocurren también ahora, pero algún otro juego además, las bolitas también, y ese juego da para muchas reglas, jugar las bolitas. ¿Qué otras cosas les gusta? A la pelota también, a las Barbies, también ahí las Barbies uno genera generalmente historias, ¿no? Al Lego, ahí tenemos otro tipo de juego. Súper bien, entonces tenemos Club Penguin. ¿Qué es el Club Penguin? Ahí me pillaron. Es una página web. Ah, es un juego digital. Aquí está mi hijo, me está soplando. Cartas. Es un juego de la página web, mamá. Ya, es digital. Súper. Tenemos distintos tipos de juegos, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, si piensan en todos los que han puesto en el chat, son súper diferentes entre sí, ¿no? En las reglas, en la temporalidad, en la edad, a lo mejor en la que uno puede jugar. Entonces vamos a ver algunos tipos de juegos y acá tenemos algunos tipos de juegos que esta es una clasificación de Whitebread y colaboradores, pero hay distintos tipos también de clasificaciones de juego y que están ordenados un poco de cómo van surgiendo en el desarrollo, ¿no? No es que uno vaya dejando de jugar algunas cosas, por ejemplo, a la escondidas puedes jugar desde muy chiquitito hasta muy grande, pero por ejemplo los juegos de regla en general, como un juego de tablero, uno tiene que tener cierta edad para jugar, por ejemplo, el ludo, ¿no? Un niño de 2 años probablemente no va a entender muy bien cuáles son las reglas del ludo y juegos más complejos como no sé, pues como el Pandemic, el Dixit o el Catán, también uno tiene que ser un poco más grande. Si ustedes se fijan, muchos juegos de mesa dicen de 8 para arriba, por ejemplo. Y el juego sociodramático también aparece en una cierta etapa del desarrollo, pero empezamos con juegos más físicos y con objetos, ¿no? Estos juegos, como les decía, uno puede jugar Lego igual hasta grande, que es un juego más de objetos, pero también se pueden ir sumando además objetos más simbólicos, más sociodramáticos, más con reglas, ¿no? Entonces, esto no es una categoría como exhaustiva de que, mutuamente excluyente, sino que es más o menos como van apareciendo en el desarrollo de los niños. Y cada uno tiene además sus propias ventajas, ¿no? Y sus propias como características y cosas como son buenas para el desarrollo dependiendo de cada juego. El juego físico es el juego más primitivo. Nosotros, este es un juego que compartimos con los animales, ¿cierto? Ustedes se pueden ver como los que tienen perros o gatos o mascotas, que a los animales les gusta mucho jugar, así y uno sabe que no están peleando, ¿no? Hay una diferencia entre cuando los animales pelean o cuando juegan. Y el juego más primitivo, ¿cierto? En lo humano, el ejercicio físico comienza a surgir desde los 12 meses, pero antes igual están los juegos de que los niños que los tiran hacia arriba, ¿cierto? Como ese juego con más del movimiento. Entonces,
Estos juegos en general favorecen el desarrollo muscular, el esquema corporal, la posición del cuerpo en el espacio, ¿no? Uno empieza a aprender cómo moverse, cómo saltar. Es importante para desarrollar fuerza y resistencia y mejora el control. Oye, si hay alguna mano levantada y yo no me he dado cuenta, Nico, porfa me avisáis porque yo no veo todas las pantallitas, ¿ya? Em, Dentro del juego físico está el juego brusco, que en inglés se llama Rough and Tumble, que tiene hartas funciones y bueno, y como ustedes pueden ver ahí en las fotos, son de distintas edades, ¿no? Los niños pueden jugar desde muy chiquititos, pero también grande, uno puede jugar con otros también, como a tirarse uno encima de otro, ¿no? Ese juego sigue apareciendo harto más después en el desarrollo. Y es un mecanismo a través de los cuales los niños pueden aprender a regular, por ejemplo, la expresión de la agresividad, hasta cuándo usar la fuerza, ¿no? Los niños saben, desde chicos también saben jugar, y una cosa es distinta cuando uno le está tratando de pegar al otro cuando está jugando a pelear, ¿no? Es fácilmente distinguible de la agresión real por el disfrute evidente de los participantes, ¿no? Por ejemplo, en la foto que están arriba acá a la izquierda, están como los niños como contentos ahí jugando. Emerge un poco más tarde que el juego locomotor y es típico entre los niños de la edad preescolar y en la edad escolar también, ¿no? En general es un juego más típico de los niños que de las niñas, en la edad escolar sobre todo. Y la evidencia sugiere que está asociado al desarrollo de algunas habilidades emocionales y sociales, justamente porque uno tiene que leer la expresión del otro. En el momento que el otro lo está pasando mal o uno está ocupando mucha fuerza, uno tiene que ser capaz de autorregularse. Y dentro de eso también está lo que se llama el juego arriesgado, que es una literatura que se ha investigado mucho más en los países escandinavos como Risky Play, que tiene que ver con un tipo de juego que involucra, por ejemplo, velocidades, así como tirarse de un lado para otro, jugar con herramientas más peligrosas o elementos como poco más peligrosos también. Ahí está el rough and tumble, explorar solo o jugar también como les decía en alturas, ¿no? Como subirse a cosas. Y esto también tiene que ver mucho con el desarrollo físico, porque cuando uno se empieza a subir a las cosas implica, ¿cierto?, una capacidad de coordinación motriz, uno puede ejercitar todo ese tipo de habilidades motrices y ahí al parecer como un disfrute en esa sensación de como probar el cuerpo un poco más, como o tirarse en el refalín, o los juegos de Fantasilandia, o como aparece la niña ahí tirándose en la nieve. Em, y tiene que ver también con manejo no solo del cuerpo, sino también de emociones intensas. ¿No? Porque en el fondo uno sabe que en una de estas actividades uno podría tener un accidente, ¿no? Entonces como que está ahí el susto de decir, chuta, me tiro o no me tiro, ¿no? Y ahí hay diferencias de personalidad que se ven desde muy temprano. Hay gente que le gustan, por ejemplo, mucho los juegos de Fantasilandia o de alta velocidad o de subirse. Hay gente que le tiene miedo a las alturas. Pero sin duda el probar eso le permite a los niños también ir manejando su cuerpo. Los estudios de Setter que aparece ahí, que ella es noruega, muestran que no hay diferencia significativa entre los niños que se involucran en este tipo de juego y los que no hacen risky. Siempre pasan, pero los niños que están más involucrados en este tipo de juegos, a eso, es mucho más probable. Uno ve a veces esas diferencias, si a ustedes les ha tocado ver niños que viven en el campo, por ejemplo, versus niños que viven en la ciudad, que los niños del campo se suben a los árboles, andan más solos en general, ¿no? Y se hacen más heridas y todo, pero no tienen ningún problema versus los niños de la ciudad que tienden a estar mucho más cuidados. Em, esto tiene que ver también, que se los voy a contar también más adelante, pero este es un estudio que se hizo en Inglaterra en que muestra cómo la capacidad de los niños de andar solo ha ido cambiando con el tiempo. Y esto es en Inglaterra, pero también yo creo que es muy válido para Chile, en que se fue midiendo según las generaciones. Aquí está como el abuelo, como el tiempo, o sea, el espacio que se podía mover, ¿cierto? Y en el fondo le daban permiso para caminar 6 millas para ir a pescar, ¿no? Fuera de la casa, ¿no? 6 millas como 9 kilómetros. El abuelo, el bisabuelo, perdón, el abuelo, que tenía 8 en los años 50 podía caminar como 1 milla, o sea, 1,5 kilómetros entre medio de los árboles, ¿no? Fuera de su casa.
Y después el hijo, que ahora tiene, ay, se me fue antes. Espera, que tengo tapado esto con las cosas del Zoom. La mamá que tenía 8 en 1979, era, le dejaban caminar media milla a la piscina, y el hijo que tiene ahora 8 años, que en ese tiempo era el 2007, solo lo dejaban caminar hasta el final de su calle, ¿no? Si uno piensa ahora, un niño de 8 años en Santiago probablemente no sale a ninguna parte solo, sin la supervisión de un adulto, solo al colegio, digamos, porque en el fondo las ciudades se van percibiendo como más peligrosas. Les voy a retomar esto más adelante cuando vamos a ver las posibilidades de juego que tienen los niños, pero esto es un estudio muy decidor acerca de cómo podían jugar antes los niños y ahora. No sé si alguno de ustedes leyó Tom Sawyer o esos libros así, en que también los niños se ve que tienen mucha libertad para explorar. Em, bueno, después viene el juego con objetos, que también compartimos con los primates. Empieza tan pronto cuando los bebés pueden agarrar y aferrarse a los objetos, y está asociado a la exploración del mundo físico. ¿Ya? Los niños, ustedes se fijan como esta foto de la guagüita ahí abajo, miran las cosas, se las echan a la boca, las mueven, y después cuando son más grandes la coordinación ojo-mano, bueno, toda esta cosa de los cascabeles, y eso tiene que ver con eso, y después como las cosas que uno va ensamblando, también va jugando como a mover los objetos, a tocarlos, a echárselos a la boca. También está el juego funcional, ¿cierto? Propio de los niños entre 12 y 36 meses, que son juegos con una meta autoestablecida, no sé, los niños, por ejemplo, ahí como ese niño que le gusta echar las cositas, las quiere echar dentro de un platito, las cambian de lugar, que no tiene imaginación necesariamente involucrada, es como jugar, mover los objetos, ¿no? O tirar la pelota. Y se va complejizando, ¿no? Los niños entre los 18 y los 24 meses empiezan a organizar los objetos, empiezan a clasificarlos, y después más adelante también juegan con los objetos, también en conjunto con cosas más, con la imaginación. Voy a ir a la siguiente. También entonces el juego con objetos se puede combinar con juego social y juegos con reglas, y aquí tenemos el típico juego del está no está, o el peekaboo que se llama en inglés, en que también ahí son los inicios también de un juego más social, que hay unas reglas muy implícitas, pero los niños las entienden muy tempranamente. También una forma de juego con objetos es el juego de construcción, que al principio también es como poner una cosa encima de otra, pero después se empieza a volver mucho más complejo. Y ahí, como aparece ahí, se puede dar en conjunto con el juego sociodramático. Por ejemplo, uno puede construir una casa y tener personajes y armar una historia, ¿no? Al principio es solo como poner, los niños les gusta como entre 1 año, 2 años empezar a poner un cubito arriba del otro, y es como la idea que llenar el cubo y que, o sea, hacer la torre y que después se caiga, pero después uno puede armar toda una historia asociada también al juego de construcción. Eso también tiene que ver con la perseverancia, como dice también ahí. Si ustedes han visto niños como de esa edad jugar con juegos de construcción, les encanta el poder llegar hasta el final, ¿no? Y poder realmente hacer cada vez una torre más grande, por ejemplo. Y no tiene eso necesariamente un componente de imaginación, pero sí como de llegar a esa meta. Y eso también obviamente favorece el desarrollo de mecanismos de autorregulación cognitiva y emocional. La cognitiva es cómo hacerlo para yo lograr armar esto, pero también al mismo tiempo emocional, que es tolerar la frustración que se te caiga la torre, ¿no? Después viene el juego simbólico, juego semiótico, y aquí a veces el juego simbólico se llama juego de ficción, o se confundió con eso, pero en este caso vamos a llamar solo al juego simbólico, que tiene que ver con el lenguaje oral escrito, los números o medios visuales, como la pintura, el dibujo. O sea, cuando los niños empiezan a dibujar algo, ya tiene que ver con simbolizar una idea, ¿no? Cuando el niño empieza a dibujar un perro, un ser humano, está simbolizando algo, y en general todo lo que tiene que ver con las artes son cosas que a los niños les encanta hacer porque sí. Uno no necesariamente piensa que es un juego como tal, pero sí son cosas que los niños pueden pasar mucho rato haciendo. Acá son estos juegos como son los que están en el MIM, no sé si han ido, que tienen unos juegos como instrumentos musicales afuera, que también los niños pasan mucho rato como jugando con las notas musicales. En realidad no están como tocando un instrumento, pero están jugando con los sonidos. Em,
Bueno, y también obviamente esto ayuda al desarrollo de habilidades para expresar, reflexionar sobre las experiencias, ideas y emociones, porque ellos representan muchas veces a través del arte o a través del lenguaje, ¿cierto? Emociones e ideas. Después viene este juego, que es el juego de simulación o sociodramático, que se observa entre niños de 2 a 6 años, que aquí ya es donde aparece más la imaginación en su despliegue más fundamental, y sigue apareciendo mucho después, pero en realidad emerge, en realidad, no es que solo se observe entre los niños de 2 a 6 años, pero emerge y es muy predominante, ¿no? Los papás de niños cuando sus hijos cumplen entre 2 y 3 años dicen, aquí los niños como que no, es casi inevitable que lo hagan, ¿no? Como que empiezan a armar historias, puede aparecer como juego solitario, como en paralelo o en colaboración con otros. Y en general esta es una trayectoria que empieza, que también tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Los niños empiezan a jugar primero solitos o en paralelo y después empiezan a colaborar con los otros en este tipo de juego de simulación o sociodramático. Dominga, tú tenías una pregunta o comentario. Sí, hola, gracias. Una pregunta, que cuando tal vez como que hay niños que lo tienen muy interiorizado y les cuesta como salir, o tal vez es porque no quieren salir como de esa simulación, pero por ejemplo nosotros en Operación Infancia queremos buscar un objetivo en específico y necesitamos que ellos participen de otro tipo de actividades. ¿De qué forma uno puede como tal vez como entrar en su mundo o pedirles que ellos salgan un poco, como para estar como más en la misma parada y poder hacer estas actividades? No sé si me ¿A qué te explico. refieres como, por ejemplo, dame un ejemplo de tu actividad? Por ejemplo, no sé, que ya va a empezar una actividad en Operación Infancia que tengamos que ir a saltar la cuerda, no tengo Ujú. idea, pero haya niños que estén como muy insertos en su juego de simulación en ese momento, y como que te dicen, pero ¿cómo voy a saltar la cuerda si estamos en la luna? En la luna no se puede saltar por la gravedad, no sé. Sí, bueno, esa es la idea, justamente no es que salgan del juego, sino como que tú puedas aprovechar ese espacio para más bien tú entrar en esa metáfora, ¿no? Entonces, y ahí es donde lo que tú dices, Dominga, es súper clave, porque en el fondo cuando nosotros ocupamos el juego, pues estoy recién contándoles como cosas del juego en el desarrollo, pero cuando uno quiere ocupar el juego como una metáfora más educativa, ¿cierto? Para que los niños hagan algo o enseñen algo, la clave o la dificultad es cómo hacerlo sin que deje de estar el niño motivado intrínsecamente, ¿no? Porque en el momento que tú le dices, ya no sale de tu juego para entrar al mío, ya no es un juego, ¿no? Porque el juego no se define por las reglas, sino por una disposición interna también de los seres humanos en que uno lo está pasando bien. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de poder a lo mejor ser parte y meter, por ejemplo, en el ejemplo que diste tú, el saltar la cuerda con una metáfora cosa con la metáfora que ellos ya tienen del espacio, por ejemplo, ¿no? Como vamos a ir y tenemos que pasar un portal para llegar a otro planeta y para eso, no sé, pues tienes que saltar la cuerda, ¿no? Porque si tú lo sacas de ahí, lo sacas de esa burbuja del juego y ya probablemente no es un juego, ya es una actividad que la hace la tía y que es fome, ¿no? Entonces, por eso ahí hay que tener cuidado y por otro lado, cuando tú los quieres involucrar en una actividad que puede ser semi-fome, o lo mejor que tú lo puedes hacer, por ejemplo, si llegas ahí y quieres que salten la cuerda, es como lo mejor es compartir contándoles una historia. Aquí habían, no sé, pues estamos en otro planeta o estamos en un mundo muy antiguo en lo que había que hacer para poder pasar el portal y llegar a no sé dónde era saltar esta cuerda o era armar esto. Entonces, también es invitarlos a una metáfora, ¿no? Esas son dos cosas que se pueden usar para involucrar a los niños, pero como sacarlos de una es como que al final revientas esa burbuja y es como chuta, me sacaron del juego donde yo estaba entretenida. Entonces hay que tener cuidado de involucrarnos de una manera que sea como ecológica, de poder entrar en ese juego y lograr invitarlos a otro juego. Gracias. Es nada. Cuando son más grandes, entonces ellos pueden jugar más con otros, si no al principio como que les cuesta jugar con otros niños, por ejemplo, a los 3 años. Nico. Sí, ese tema me pareció muy interesante y en Operación Infancia lo vemos mucho y creo que es de las mayores dificultades. Y también pasa que cuando lo hacemos bien es increíble. Por ejemplo, una vez mi hermana estaba jugando o sea, estaba con una niña y la niña estaba llorando porque ya no tenía patines y estaba llorando y estaba muy triste
mi hermana llega y le dice, ¿cómo que no tenéis patines? Mira, mira tus pies. Y como que y mi hermana empezó como a deslizarse como si tuviera patines en verdad, pero no tenía claramente, y la niña de la nada empezó a reír y anduvo patinando así. Y quienes estuvieron en Peñaflor conmigo se deben haber acordado cómo andaba dando vueltas en patín imaginario. Bueno, pero además Qué lindo ejemplo. de valorar ese momento, quería hacer una pregunta. Y eso de que si es que nosotros lo sacamos de su motivación o espontaneidad intrínseca, por ejemplo, en este caso de juego de simulación, que el niño o la niña está intrínsecamente motivado a estar en la luna. Ujú. Si lo sacamos, pierde la motivación y se vuelve ya no un juego, sino como una actividad que alguien te lo impone. ¿Eso es cierto para todos los tipos de juegos? Por ejemplo, si es que alguien está motivado a estar dibujando, a estar construyendo, ¿siempre va a pasar eso? Sí. O sea, yo diría que en general, si tú, o sea, si a ti te sacan de un algo que tú estás motivado intrínsecamente para forzarte a hacer otra cosa, sí, pues, si tú estás dibujando feliz y alguien te dice, no, ahora nos tenemos que formar, ir a la colación, es como que fome, ¿no? Ahora sí o en el colegio, ¿no? Ahora se acabó el recreo, esa es como la sensación, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ocupar estrategias como para motivar, para invitar, para decir esto vamos a hacerlo más tarde, porque obviamente ese es como la dificultad de usar el juego cuando tú estás trabajando con grupos, porque en el fondo no puedes hacer lo que motiva intrínsecamente a cada niño dentro de ese grupo o de esa sala de clase, ¿no? Entonces en ese sentido es importante la invitación y es importante ahí cómo tú también puedes disponer de los materiales, ¿no? Si tú tienes materiales en ese minuto para que los niños se involucren en un juego de ficción, ¿no? Y tienes como un rincón de la casita y lo estáis llamando a saltar la cuerda, es complicado. O si les tenéis un montón de Lego, ¿cómo los vais a sacar de ahí? Entonces, es como que la idea también ahí es trabajar con esos ambientes, de manera que tú generes un ambiente que invite a jugar lo que los estás invitando a jugar. Entonces, por ejemplo, va y generas en una sala o en un espacio, tienes como un montón de Legos o un montón de cosas de construcción. Entonces, los niños naturalmente van a ir y van a tomar eso, van a empezar a jugar con eso. O lápices de colores, como apareció en una foto antes, con tizas de colores que, por ejemplo, pinta en la calle. Los niños naturalmente van a hacer eso. Pero si tú tienes eso con tizas de colores y le dices, no, ahora vamos a saltar la cuerda, es fome, po, porque tú había hay algo en el material que es invitante, ¿no? Entonces Mm, hay que tener cuidado porque no es solo el lenguaje, sino como tú invitas a jugar, tiene que ver con la disposición del espacio, claro, las ¿no? También si condiciones. tú los llevas a un parque precioso, los niños van a empezar a saltar y a correr, a jugar a la pinta, y tú quieres que hagan algo que pinten en una hoja, también va a ser difícil. Entonces hay que pensar no solo en la metáfora, sino como qué materiales tú estás haciendo disponibles para los niños para que jueguen. Eh, Jacinta también tenía la mano levantada. Sí, hola. También tengo una pregunta. Con lo que estabas diciendo recién, en ese caso serviría quizás como con niños más grandes, porque por ejemplo nosotros trabajamos como desde los 7 años, como anticiparlos un poco, como para que no haya como tanta resistencia al salir de sus actividades. O sea, por ejemplo, que no sé, cuando lleguen contarles como más o menos como las actividades del día, obviamente Ujú. en un lenguaje como comprensible para ellos, pero cosa que cuando haya que pasar de una actividad a otra, que al final a veces es inevitable como decirles como, ¿te acuerdas que te lo presentábamos? Como serviría como anticiparlos a lo que vamos a hacer para que esa como transición sea como con menos resistencia. Sí, serviría anticipar y también lo otro que serviría es que ellos tuvieran, porque algo que está como en la esencia de la motivación del juego es la capacidad de elegir, ¿no? Que tú sientes al menos que estás eligiendo. O sea, si tú le pones a los niños una sala llena de Lego, tú se los pusiste, pero para el niño la sensación es que qué bacán esto y yo estoy eligiendo, voy a elegir qué piezas hacer. Entonces también de una forma de hacerlo es decir, miren, tenemos estas posibilidades para el día, a ver, ¿qué les gustaría hacer primero o después? O en que en cada, por ejemplo, si tú tienes organizado una sesión con ciclos distintos, por ejemplo, supongamos que tengas tres rincones o tres cosas distintas que hacer y que los niños se vayan anotando. En la primera hora voy a jugar a este juego de construcción, después esto. Siempre el tener la posibilidad de elegir, o si por ejemplo tú si estás en el colegio, es distinto que te obliguen a leer un libro a que te dan una lista de 10 libros y tú eliges. Eso ya despierta más la motivación intrínseca. Entonces pueden ocupar ese tipo de
de incentivo o, por ejemplo, para decir, oye, todos tienen que tener, por ejemplo, como estampitas con distintos tipos de actividades. Entonces ahí los niños van a estar motivados a juntar esas estampitas los distintos tipos de actividades que ustedes hagan. Entonces pueden ir ludificando la experiencia, ¿no? A través de poner tiempo, decir, oye, vamos a tener 10 minutos y vamos a jugar esto y ponen un timer, ¿no? Entonces tengo que armar esta torre antes de 10 minutos. Entonces, si uno va agregando como ciertos elementos ludificadores, también se puede hacer. Entonces, una cosa es anticipar, pero yo les daría cierto grado, algo, o por lo menos la tercer bloque, ustedes pueden elegir lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, eso va generando también motivación o mantiene la motivación a lo largo de la jornada. Súper, Dominga. gracias. Sí, es que, ¿de qué forma se te ocurre que podríamos como darle esa, como pequeñas elecciones si es que nosotros tenemos que coordinar a, no sé, 30 niños? Entonces es difícil decirles como qué quieren hacer ahora porque jamás se van a poner de acuerdo los 30. Y nosotros como para cumplir el mismo objetivo con todo, buscamos como tener una actividad en la que participe la mayor cantidad de niños. Sí, pero tú, por ejemplo, le puedes dar, suponte que tienes actividades que son para todos, ¿no? Que puras actividades en que involucran a 20, 30 niños, puedes que ellos voten en el orden de esas actividades. O si son varios días, que me contaba el Nico que estaban varios días, es como decir, ¿qué vamos a hacer mañana? Y que de alguna manera se sienta que ellos tengan algún grado de elección, ¿no? Y eso puede ser en algo chiquitito, pero que si lo sienten así, por ejemplo, ya mañana tenemos estas posibilidades. ¿Qué les gustaría mañana? Podemos hacer arte, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y ahí eso te sirve para involucrar a todos los niños. O a veces se pueden hacer dos grupos, em, por ejemplo, hay juegos en que no podéis tener en realidad 20, 30 niños. A veces sí, son sobre todo grandes, son juegos, por ejemplo, de deporte. A lo mejor sí puedes tener hartos niños en un mismo juego, pero puedes a lo mejor armar también dos grupos en que haya un grupo que no necesite mucha mediación. Por ejemplo, si les pasáis materiales de construcción como Legos o bloques, entonces puedes dejar a esos niños armando cosas y a otro grupo juegas a otra cosa que en realidad necesite más la mediación de un adulto, ¿no? En que tú das instrucciones y, por ejemplo, ellos tienen que saltar cada vez que aparece la letra A, por ejemplo, no sé, o cada vez que aparece un conejito o juegos así como de ese tipo de cosas en que tú tienes que guiarlo, a lo mejor puedes hacer dos grupos, en que hay un grupo que claramente va a poder estar solito y después hace esto así y después los puedes ir cambiando, ¿no? Em, entonces en ese caso sí se pueden hacer y con niños más grandes sí es más posible. Pero también ahí es bueno, como te decía, que siempre se mantenga como una cierta capacidad de los niños de elegir algo, que puede ser incluso el orden, pero algo. Ya, bacán, gracias. Súper. Hoy estaba pensando que tal vez podría pasar como a los tipos de juego de mediación del adulto, más que contarles de esto tanto, em, pero tal vez solo para terminar el juego sociodramático, es que este es un juego que tiene mucho que ver con la imaginación y la creatividad. Ya, espérate, hay un chat ahí, no sé si es de una pregunta o algo. En los colegios se utiliza el rincón lector, terminando actividades, ellos eligen el libro, claro. Por ejemplo, eso es como ludificar un poco el rincón lector, y hay algunos colegios que tienen más de un rincón, tienen el rincón científico, el rincón de las manualidades, el rincón lector, de manera que los niños pueden ir anotándose en qué rincón les gustaría trabajar, no toda la clase, pero sí, por ejemplo, no sé, para la segunda hora vamos a elegir dónde vamos a trabajar y ellos se anotan con anticipación. Eso también va generando autonomía en los niños, pero ese es claramente un buen ejemplo. Los niños cuando están en el juego sociodramático es uno de los juegos que más se ha investigado y que más se ha visto como con efectos importantes en el desarrollo de los niños. Uno, porque son capaces de crear y mantener un mundo imaginario en que las ideas y los significados están disociados de los referentes. O sea, la escoba puede ser el caballo, una caja puede ser un castillo, y eso obviamente está relacionado con la creatividad y mientras más grandes los niños, no tiene que promover más que ellos ocupen cosas que no parecen otra cosa, ¿no? Uno, por ejemplo, todas estas cosas como las tacitas en miniatura y todo en miniatura, súper bien cuando los niños son más chicos para apoyar eso, pero cuando ya son más grandes es como, ya, arma entonces, si tú quieres jugar a que ustedes son un taller mecánico, ocupen las cosas que hay acá. Y implica más poder de imaginación, de imaginarse unas ramas como un plumero, no sé, como
ocupar cosas para hacer taza, en fin. Y además, cuando juegan con otros, y eso es lo interesante, es que tienen que improvisar, tienen que mantener este mundo imaginario, tomar turnos. Oye, tú vas a ser el profesor, yo voy a ser la alumna, tú vas a ser el inspector, yo voy a ser el profesor de matemática, y todo ese tipo de cosas, esa planificación implica, ¿cierto?, generar una narrativa, ¿no? Y mantener este mundo y coordinarse con otros. Por lo tanto, está muy relacionado también con habilidades sociales. Em, y promueve, bueno, obviamente el lenguaje expresivo, comprensivo, también la literacia temprana, porque para uno entender un texto necesita entender qué es una narrativa. Ayuda a la autonomía y a la autorregulación, porque implica, ¿cierto?, ponerse de acuerdo y generar una historia. Habilidades sociales, sensibilidad a las necesidades del otro y habilidades de simbolización y pensamiento creativo. Y aquí hay cosas, formas de cómo se pueden fomentar desde el adulto, ¿no? Uno le puede sugerir a los niños opciones de juego. Los niños que han estado muy deprivados como de esta posibilidad de jugar, a veces dicen, no se me ocurre nada. Pero uno le dice, por ejemplo, ahí juguemos que esta caja es un cohete. ¿Qué te parece? ¿Qué habría en ese cohete? ¿Dónde te gustaría viajar? A veces uno tiene que hacer cosas como que inviten un poco más. Entonces también de armar escenarios de juego que sea el principio, pero que ellos logren seguir armándolo más. Em, Ofrecer materiales para jugar. No sé si alguno de ustedes vio la serie Anne with an E, que es una chica como a principios del 1900 en Canadá, creo, y ella tiene como una casita que es como su espacio donde lee libros y cuelga cosas y todo. Entonces ella, bueno, tenía mucha imaginación, ¿no? Y era una chica ya más como preadolescente y adolescente durante la serie, pero también se ve como ella inventa como su propia guarida con sus propias cosas mágicas, ¿no? Se puede conversar acerca del juego, verbalizar lo que van haciendo los niños, o sea, este para ti es un planeta, este es un cohete, ¿no? Jugar con los niños, pero siempre dejando que ellos lideren el juego, hacer preguntas, facilitar interacciones y promover la resolución independiente de conflictos, pero también mediar cuando sea necesario. También uno puede modelar roles, por ejemplo, te doy al tiro la palabra, Ale. Cuando los niños, por ejemplo, nosotros una vez los invitamos a jugar como al restaurante y a la pizzería, pero los niños, algunos nunca habían ido a una pizzería, entonces fue como, ¿qué es lo que hace la garzona? ¿Qué es lo que hace el cliente? Y uno juega como que fue uno a uno el cliente y de alguna manera modela qué es lo que hay que hacer. Uno puede la realidad de los niños que vemos nosotros, pero también quizás como la realidad de los tiempos, entre comillas, en los que estamos. Los niños que tienen acceso a tablets, a YouTube, a TikTok, que en el fondo tienen todo lo que necesitan y todos los juegos que necesitan con el uso del teléfono solamente, ¿cómo podemos fomentar quizás no solo este juego, sino todos los otros tipos de juegos que ya presentó, sabiendo que en el fondo no tienen esta necesidad o quizás no tienen esta como motivación intrínseca, ya que como que está ahí a disposición y es mucho más fácil acceder a la pantalla que acceder a otro tipo de juego. Bueno, tú has dicho una clave muy fundamental, Ale, que es mucho más fácil acceder hoy en día a la pantalla que a cualquier otro tipo de juego. Los niños tienen pocos espacios de juego o poca libertad, no desordene mucho, o sea, como que es más fácil en realidad para los papás que el niño esté sentado con un iPhone a que esté pintando y sobre todo si son chicos van a pintar a lo mejor los muebles, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ustedes hacen, por lo que yo entiendo en la fundación, justamente es darles esas otras posibilidades, ¿no? Juego al aire libre, juego con otros, o sea, ahora también jugar con otros niños no es tan fácil, por lo mismo que hablábamos recién, ¿no? Que no hay mucha libertad, las ciudades no se han hecho como para los niños, se han hecho para los adultos, de manera que no hay espacios seguros para que los niños jueguen sin la supervisión de los adultos. Entonces, claro, eso es lo que está más disponible. Entonces, lo que ustedes hacen en la fundación en ese sentido es súper bueno porque les proveen oportunidades para jugar a otras cosas que no sea el juego digital. Y yo creo que esa es la primera, la mayoría de los niños enganchan cuando les dan esa posibilidad de jugar con otros niños, con otros materiales, en otros espacios. Entonces, y el juego digital, bueno, también eso también lo trae más adelante, tiene muchas características similares al juego no digital, pero hay cosas que tienen que ver sobre todo con la socialización de otros y el estar ahí que son distintas. Entonces, el juego digital está bien,
cuando sea uno de los juegos que los niños jueguen, pero no sea cuando lo único que los niños juegan, ¿no? Es más difícil desarrollar habilidades, por ejemplo, hay juegos que sí te permiten imaginar y crear, como por ejemplo el Minecraft, ¿no? Pero muchos otros juegos que no te permiten imaginar y crear, sino que tú estás siempre respondiendo a algo a un desafío que te plantea el juego. Entonces ahí eso, bueno, eso es todo un tema en sí mismo, ¿no? Como qué juegos, qué aplicaciones, para qué edades, pero lo importante es que no sea solo eso y proveer de las otras oportunidades, que eso es lo que les falta ahora a los niños de hoy. Fabián, Perfecto. Gracias. de nada. Hola, es que tenía como es como una sensación como amarga que me ocurre desde mi ejercicio profesional, que también soy psicólogo, es el tema de la disparidad socioeconómica y el efecto que esto tiene en como a nivel de base, en la diversificación del juego al que pueden acceder los niños muchas veces. Entonces, como que hay hay un tema sobre todo en los contextos como socioeconómicamente más vulnerables, que son como los que he trabajado principalmente, en donde realmente tienen poco juego, porque sus modelos cercanos están centrados en otras cosas, están muchas veces centrados en la supervivencia de un entorno hostil. Entonces, eh, y eso como que los tira un poco para atrás en temas del desarrollo, porque como explicaba usted, el tema de la importancia que tiene el juego imaginativo para el desarrollo es fundamental. Entonces, como que en estos entornos ya están como con una desventaja, por así Ujú. decirlo, como en temas ya de juego. Entonces, Sí. como mi cuestionamiento hace como personal, ¿cómo puedo aportar yo en reducir esa brecha? En cómo podemos nosotros intervenir frente a eso. Gracias por tu pregunta, Fabián. Sí, tienes toda la razón. Como todas otras cosas, los niños que viven en lugares más desprivados, sobre todo en la ciudad, a lo mejor en lugares rurales no están así. Los niños en lugares rurales tienen más posibilidad de andar solos, no supervisados, subirse a los árboles, jugar con los animales. Pero yo entiendo como la pobreza más urbana es la que tú hablas, en que los niños sí están en lugares, espacios reducidos, en papás estresados, que no, la cosa del juego, y bueno, y algo que no mencioné acá, pero el juego es algo que se produce en general cuando los mamíferos, es algo que compartimos con los seres humanos, no estamos estresados, ¿no? En general lo que uno hace como relajado, está entretenido, lo está pasando bien, no está estresado. Entonces cuando los papás están estresados porque no le alcanza la plata o porque trabajan 1000 horas al día, obviamente la posibilidad de jugar con sus hijos es poca, ¿no? Y si los niños además están encerrados en un departamento, no pueden jugar mucho tampoco. Entonces, yo creo que ustedes, desde la posición que tiene la fundación, se me ocurren dos cosas. Una, bueno, lo que hacen ya, que es jugar con los niños y darle esa posibilidad en ese entorno y generar estos espacios enriquecedores en que conversen acerca del juego, en que fomenten habilidades sociales, todo eso. Y también yo creo que hay otra cosa que es como hablar con los papás, ¿no? Y como generar esa conciencia de los papás. A mí me tocó trabajar en jardines también con bastante deprivación sociocultural y implementamos rincones de juego en niños de medio mayor, eran como 3 4 años, y trabajamos con las educadoras de párvulo en realidad. Entonces hicimos algunos, cada educadora de párvulo eligió un proyecto para hacer en su sala, algunos eligieron el supermercado, por ejemplo, y entonces involucraron mucho a las familias, o sea que las familias tenían que mandar como envases de yogur o envases de cosas vacías para poder hacer el supermercado. Lo hicieron con envases de cosas reales, del detergente, lo que sea. Hicieron un montón de cosas bonitas y los papás se involucraron un montón. Habían otros, algunos papás mandaron, no sé, por un colegio, por ejemplo, que hicieron como como un lugar donde se lavaban autos, que eso fue el proyecto que eligieron los niños, ¿no? Entonces, algunas mamás mandaron como unas tarjetas de crédito de mentira, mandaron cosas como para que los niños parecieran herramientas también para ocupar, y se fueron ingeniando para mandar cosas para mejorar esos rincones de juego que habían hecho los niños. Y pasó algo muy bonito, que ese proyecto fue al segundo semestre del 2021, cuando los niños estaban recién yendo al jardín por primera vez porque habían estado encerrados por la pandemia. Entonces, y la gente estaba muy asustada además porque entonces subían los casos y sacaban a los niños al jardín. Y con estos proyectos las mamás empezaron a mandar más a los niños al jardín porque los niños pedían ir,
porque lo pasaban muy bien en estos rincones. Entonces los papás empezaron a pedir, oye, quiero ir a mirar qué están haciendo los niños. Las educadoras le explicaron, ahí nosotros nunca tuvimos nosotras contacto con los papás, pero sí las educadoras les contaron del proyecto, de qué es lo que promovía, y los papás sí se empezaron a meter, no necesariamente a jugar, o sea, también le dijeron que podían jugar en su casa, pero sí para enriquecer el juego en los jardines infantiles. Porque la mayor parte de los padres y las madres quieren lo mejor para su hijo, entonces a lo mejor a veces no saben nomás, ¿no? Que eso es súper importante. Y solamente con decirles esto es súper importante y ver la motivación de sus propios hijos fue que se involucraron muchísimo. Y todos querían ir a ver, los niños le decían, mamá, pero ven a ver el supermercado que tenemos en la sala. Entonces, ahí se pueden dar círculos virtuosos. Pues yo creo que ahí, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar con los papás, de conversar con ellos, díganle, como, y que los niños más no necesitan cosas sofisticadas, necesitan una caja de zapatos, papeles, no que tengan estos materiales de desecho, hojas de la calle, que las pinten, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas en algunas veces uno encuentra terreno muy fértil, ¿no? Y eso es independiente del nivel socioeconómico. A veces también hay papás que tienen un nivel socioeconómico más alto que también no dejan que los niños jueguen o que no elijan, ¿no? Que tienen todo el día pauteado, tienes clase de matemática, de fútbol, no sé qué, y los niños no pueden elegir. Eso tampoco ayuda mucho, ¿no? Entonces yo creo que involucrar a los papás es algo importante también que pueden hacer. Gracias. Bueno, y finalmente está el juego con reglas, ¿no? Que fue de los primeros que ustedes mencionaron al comienzo. O sea, hay distintos tipos de juegos con reglas y promover muchas cosas distintas. No sé si ustedes conocen también el Observatorio del Juego, que ellos generan como ocupan juegos de mesa y los ocupan para enseñar ciertos contenidos del currículo. Entonces, pero uno puede ver, por ejemplo, el ajedrez para el foco atencional, aprendizaje estratégico, un montón de cosas que uno puede ir aprendiendo. El Story Cubes que aparece por aquí, como cayéndose, te sirve para generar historias, competencias narrativas, en fin. Bueno, ahí también habría un poquito del juego digital. ¿Y qué pasa en la sociedad actual? Que es un poco lo que ustedes están diciendo, a pesar de la importancia del juego para el desarrollo y el bienestar, hay menos oportunidades para jugar, las ciudades no son seguras, hay una excesiva sobreescolarización, los niños ya en prekinder están en un ambiente escolarizado y lo principal que hacen son guías, ¿no? No juegan. Y poco tiempo para realizar juegos de imaginación, ¿no? Tampoco hay espacio. Ha surgido últimamente en Estados Unidos y en Inglaterra, especialmente movimientos que están, hay investigadores con ciudadanos que están como abogando por el juego. En Inglaterra se generó una comisión para después dar recomendaciones también parlamentarias para hacer cumplir el derecho de los niños al juego, que está, cierto, es uno de los derechos del niño. Y ahí quieren hacer cumplir en la construcción de las ciudades, de todo, que ese derecho se cumpla y que se haga una ciudad que sea, todo lo que se haga tiene que pasar con la supervisión, ¿cierto?, de las leyes de que digan, no, este edificio no está hecho como para los niños, o este desarrollo de la ciudad, ahora es un proyecto, ¿no? Como que hay un grupo de investigadores que quieren generar recomendaciones de política pública para que ese derecho a jugar se cumpla, ¿ya? En Estados Unidos, por el otro lado, liderado por Peter Gray, que es un psicólogo, para los que estudiaron psicología, el manual de psicología de procesos psicológicos básicos, en general la mayoría han estudiado con Peter Gray, y él plantea em, que probablemente la crisis de salud mental de los teenagers de hoy día tiene que ver con la falta de juego, ¿no? Él dice como hubo un cambio súper importante en la salud mental de Estados Unidos y de otros países que se ha medido en Europa, en Australia, y que dice como algo desde el 2010 en adelante, como que la cosa no empezó a ir muy bien, han aumentado la ideación suicida y otros trastornos depresivos y ansiosos, y al parecer tiene que ver con como el uso el tiempo que pasan los niños como en las pantallas, dicen algunos, y otros dicen también la imposibilidad que tienen de jugar a otras cosas, como las que jugaban los niños de antes. Era un poco el derecho a jugar, estaba viendo el chat. Y porque el juego tiene que ver con algo que es intrínsecamente entretenido y que uno lo está pasando bien. Y si eso no sucede, si uno no tiene ese tiempo para jugar, obviamente eso va a tener un impacto en la salud mental de las personas. Y él escribió un artículo en un journal de pediatría recientemente, creo que el año pasado,
en que él hace una revisión de la literatura que podría estar apoyando esta hipótesis. O sea, los niños están jugando menos, por lo tanto, eso tiene que tener un impacto en la salud mental de las personas. Él les tenía también un poco otras evidencias respecto a la salud mental. Em, Hay gente que ha estudiado el juego en ratas, ¿no? Leischer es una investigadora, Heidi Leischer, es de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, y ella estuvo viendo que las ratas que no podían jugar cuando ya eran adultas se autorregulaban menos, que eso también genera esta relación entre mayor capacidad de juego, mayor autorregulación. Y bueno, y las ratas después también seccionaron su cerebro, esas mismas ratas, y se dieron cuenta que las ratas que habían jugado tenían más desarrollado el lóbulo prefrontal, que es el que tiene que ver con la función ejecutiva y la autorregulación. También en seres humanos hubo una evidencia de las pocas como publicadas de evidencia empírica o sea, de estudio longitudinal. Sao y Gibson publicaron este artículo en que encontraron que los niños que tenían mayores habilidades para jugar a los 3 años, esto es un estudio longitudinal de Australia, estos que, como la ELPI que se han hecho acá en Chile, se relacionó después con menos riesgo de problemas de salud internalizante y externalizante a los 7 años. Para los que no son psicólogos, internalizante se refiere depresión, ansiedad, ¿cierto? Como cosas hacia adentro, y externalizante es agresión, déficit atencional, hiperactividad, ¿no? Entonces, ahí es un estudio súper interesante porque pueden haber otras cosas, pero claramente los niños que jugaron bien con para a los 3 años, juegos muy básicos, tirarse la pelota y ese tipo de cosas, tuvieron menos riesgos también de salud mental a los 7. Esto no es una intervención, uno puede decir, esto es algo intrínseco de los niños, pero eso también te dice a lo mejor si uno interviene muy temprano, podría, está la hipótesis, ¿cierto?, disminuir o ser un factor protector el juego de los problemas de salud mental más adelante. Ya estamos como en la hora, entonces tal vez, y hablamos harto como de la facilitación del juego, entonces tal vez podría dejar este espacio, si les parece, como para que más bien hagan ustedes preguntas. Esto yo les conté ya hace un poquito de qué se trata esto, para que ustedes hagan preguntas, comentarios, y tal vez podemos hablar de estas cosas un poco más en detalle más adelante. Prenda las cámaras para los que puedan. Sí, súper buena idea. Voy a dejar de compartir y si hay algo que está en alguna de las slides que tengo ahí que contesten sus preguntas, lo podemos, pero para verlas además y hacer como unos minutos de diálogo. Eso. Vuelvo a invitarlos a todos que vendan las cámaras para vernos antes de terminar. Eh, eh, ¿quién tiene una pregunta? A ver. A ver, a lo mejor todos hicieron sus preguntas durante la presentación. Yo tengo unos temas, si es que nadie sabe, ya bueno, y voy a decirlo yo al tiro, ¿no? Porque, eh, Nico, ¿y hay alguien que tiene una pregunta? Sí. Constanza. Hola. Hola, Eh, Constanza. Cuando estaban hablando de los juegos de simulación, Ujú, mm, se me vino a la mente algo en específico que quizás no es muy relacionado, pero es de la expresividad, por ejemplo, de situaciones de abuso que son sufridas por niños, que las ujú, expresan por medio del juego. ujú. Entonces quería saber cuál era su perspectiva respecto a esto y también del juego como método de terapia, ya que también se habló del juego como en relación a la salud mental. Yo creo. Entonces eso Dale. puede ser como un Sí. proceso de reaprendizaje y no sé, si cada juego como corresponde normalmente a una etapa de diferentes edades del niño, por ejemplo, del desarrollo, ¿cree usted que correspondería mejor quizá el juego que corresponde a la edad o otro tipo? Por ejemplo, un chico de 13 años le correspondería mejor un juego de simulación o un juego simbólico, otro tipo de terapia o solo para niños. No sé, ahora sí, ¿cuál es su Sí. perspectiva de opinión? No, Eso. la gente tiene que jugar a las cosas que está motivada a jugar, ¿no? En ese sentido, eso es parte del juego. Y uno puede, hay niños, por ejemplo, que entre los 3 y los 6 años, como les decía yo, que ahí surge el juego sociodramático como en todo su esplendor, después empiezan a dejar de jugar a eso, y hay otros que siguen jugando a eso, ¿no? Hay gente que incluso llega a estudiar teatro, por ejemplo, que también tiene que ver con eso. Y ya cuando uno es grande, hay diferencias individuales acerca de qué juega, hay gente más lúdica que otra. Entonces, y no diría, esto que yo les decía de las distintas edades o etapas del desarrollo,
es porque según se va complejizando cognitiva y emocionalmente, juega a otras cosas, pero eso no significa que esté reglado. Uno puede jugar a lo que quiera en distintos momentos, uno puede jugar juego físico igual con amigos y empujarse un poco, no como jugar, o como el rugby, que ya es un juego de reglas, pero que también implica como esto rough and tumble, ¿no? Respecto a tu otra pregunta, eso es un tema súper grande y la próxima semana entiendo que va a venir Carolina Araya y ella es terapeuta de juego y va a hablar justamente de la terapia de juego y las posibilidades terapéuticas del juego. Entonces, tal vez dejemos eso como para que conteste ella que... Oh, dije un spoiler. Oh, perdón. No, Perdón. está perfecto. Eso es campaña, no es Pero es spoiler. que yo creo que ella va a hablar justamente de esto y es un tema abrir, o sea, terapia de juego es abrir como otro tema distinto, entonces, y ella es la experta además, pues ella es psicóloga clínica, es terapeuta de juego, entonces creo que ella es la mejor persona para responder esa pregunta. Así que mejor dejar ese espacio, ¿te parece, Constanza? Si alguien tiene otra pregunta más como más Sí, bien del estoy desarrollo. Súper. igual, es que yo soy estudiante de psicología, entonces es la primera vez que me conecto a estas charlas, así que no tenía idea de que había más charlas o a qué están relacionadas Ah, específicamente. mira. La próxima Eso, semana va a estar Carolina con quien yo hago el curso de juego que hacemos en la Católica, del que hablaba Nico, lo hacemos la Carola y yo. ya. Eh, y la Carola es terapeuta de juego, entonces tiene además ejemplos muy bonitos que mostrar. Muchas gracias. De nada. Ale, ¿tú tienes una pregunta? Sí, perdón, quizás un poco específica, pero me surgió un poco con lo que comentaba la Domi, en torno, o sea, como en relación a cómo motivar a los niños a que sean partícipes de nuestra actividad. Obviamente siempre siguiendo el flujo del niño y sus intereses y uniendo, como siguiendo su juego, pero es posible hacer quizás en grupos más pequeños, porque trabajamos igual muy en grupos pequeños, como dos y dos, o sea, dos voluntarios y dos niños, hacer como un tipo de economía de fichas, como para motivarlo también, porque muchos niños son competitivos y quieren premios y qué sé yo, y por ejemplo, como por cada actividad que hagas te voy a dar, no sé, invento, un ticket y si tú acumulas 4 tickets en todo el día, te puedo dar un fruyelé. O eso Ujú. no es recomendado. No, sí, sí puede ser. Ahora, en principio, yo recomendaría más la colaboración que la competencia, ¿no? Pero la competencia también ayuda. Y si es competencia, ojalá sea grupal y no individual, porque tú generas ahí un sentido de equipo y eso igual es bonito, ¿cachai? Colaboráis con otro. Cuando es individual, cuando es individual la competencia ya es más complicada. Entonces, pueden ser grupitos de niños, pero sí puede ser algo también em, que los niños, y ahí tú puedes ver, porque hay grupos que son más competitivos, entonces no fomentemos la competencia en esos grupos. Ahora, si los grupos, si lo quieres dar como, y hay grupos que son más cooperativos, entonces tú puedes con más libertad fomentar esa competencia, pero el dar ficha o premio es un elemento de ludificación, ¿no? Que se llama como gamificación también de actividades. Y eso totalmente se puede ocupar, lo que decía yo delante, el tiempo, o sea, si tú te fijas, cuando tú tienes un juego de mesa, por ejemplo, como el juego El Córtex, no sé si lo conocen, tienes que juntar 4 partes de un cerebro, ¿no? Tienes que juntar cositas para ganar, ¿no? Y eso es entretenido, no se entretiene juntando esas cositas y ganándole a los otros. Entonces, sí, totalmente, dale con eso, pero ojo con competencia individual y ojo con no ocupar eso todo el tiempo, porque Claro, cuando los niños son muy competitivos, al final fomentáis justo eso que tú no querés que sean tan competitivos. Pero si haces competencia entre equipos, es mucho más entretenido. Otras veces que he ocupado eso también cuando hay grupos que son muy competitivos entre sí los grupos, es como que a veces les pido que tienen que llenar, por ejemplo, que todos tienen que terminar la tarea y ahí todos se ganan un premio. Entonces cada uno va completando una parte como de un rompecabezas grande, va poniendo su pieza. Ahí uno puede jugar según cómo son los grupos, ¿no? perfecto. Súper, muchas gracias. Y nada. Dominga y después Fabián. Sí, perdón, antes, Domi, disculpa, 5 segundos, porque hay gente que creo que se tiene que ir, Ah, ya. pero sigamos nomás un rato más, pero antes de que se vayan quiero hacer dos anuncios. Ya. Dale. Uno, sí, uno, como dijo la Valesca, confirmado el próximo martes, Carolina Araya, terapeuta de juego, nos va a hacer esta misma actividad, un encuentro, para que estén atentos a las redes ahí y se inscriban. El segundo anuncio es que para las personas voluntarias de Operación Infancia, especialmente los que forman parte de un equipo,
que se inscriban a la capacitación que vamos a hacer de campaña de socios para el jueves a las 8. El link debe estar por ahí en su grupo WhatsApp. Y tercero, así rápido prendan todas sus cámaras las que puedan y nos sacamos una foto para dejar registro de este evento histórico dentro de la Mm. fundación, primero de Ahora hay que muchos. sacar dos fotos porque son dos pantallas. Eso, claro, si es que todos ponen cámara, qué lindas caras, bellas caras. Algunas. Ya, ya sonrían. Uno, dos. Mm, Perfecto. Muchas gracias. Ya, no interrumpo más lo importante. Súper. Preguntas, ¿quién, Fabián está ahora o no? Yo La y el Domi. Fabi, pero A la Domi, ya, dale gracias Domi. Nico por los anuncios tan importantes. Mm. Los apoyo a todos. Sí, se me ocurrió con lo que estabas hablando con la Ale, como tal vez cuando vamos una semana completa, que cada niño tuviera, mi pregunta es si es que es una buena idea, que cada niño tuviera como una especie de álbum o como de registro de la semana en la que vaya llenando como cuáles fueron las actividades que se hicieron y no sé, tal vez como que cada niño lo rellene como el espacio para cada actividad como con algo que él aprendió o algo que simbolice y que no sea una competencia, pero sí como este juego como de rellenar un álbum con las actividades que hicimos cada día. No sé si es buena idea o como de qué forma se podría potenciar eso. Sí, también puede ser, y a lo mejor uno puede hacer como algo para hacerlo un poco más lúdico, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando uno va a hacer una excursión, a veces te pasan una hojita con las cosas que tienes que encontrar en esa excursión, una muestra, entonces, por ejemplo, ¿dónde viste, en qué juego, no sé, te sentiste o pudiste colaborar con otro? ¿Cachai? Como anda, como de alguna manera preguntas que ellos tienen que ir contestando, entonces de alguna manera, y que dibujen ahí dónde, cuándo. Entonces, que explique como un poquito de desafío, ¿no? Siempre el desafío también es motivador, pero es una buena idea, como que ellos vayan teniendo como esto y puedan a lo mejor pegar algo, dibujar algo relacionado a lo que aprendieron, por ejemplo, en cada actividad. Sí, puede ser también. Ah, Fabián. gracias. Sí, es que tenía una duda que es como algo que me he dado cuenta, porque he trabajado tanto en entornos educacionales como clínicos, y hay como una dicotomía bien rara, de que en los colegios es mucho más estructural el tema de las recompensas que se le dan a los niños por hacer actividades como relacionadas con el juego, y en la clínica hacemos algo distinto, como si es que vamos a realizar alguna economía de fichas, partimos, pero después paulatinamente vamos removiendo como que se va generando una inflación, por así decirlo, en la economía de fichas. Mm. Entonces, cada vez cuesta Ujú. más fichas, las mismas cosas, eh, como buscando que este refuerzo eh, como que no jueguen solamente por el refuerzo como físico de obtener la ficha, sino que después cada vez el refuerzo sea de que por el juego en sí mismo, más que, más que por otra cosa. Entonces, no sé si es que usted tiene como alguna respuesta frente a por qué de repente como que está eso de que en algunos entornos como que se busca reforzar ciertas cosas y en otros como extinguirlas para que haya otro beneficio. ¿Cómo lo ve usted eso? Sí. Yo creo que ahí uno tiene que adaptarse a cómo uno ve los grupos, ¿no? Porque hay veces que los niños como, o sea, usar una economía de fichas siempre en el colegio eso no está recomendado tampoco, porque en el fondo es como que al final está como una metodología súper conductista, pero ustedes están con ellos menos tiempo. Entonces, si hay niños que ustedes ven que no lo involucran como naturalmente invitándolo a jugar, uno sí puede ocupar esos recursos, ¿no? Porque hay niños que a lo mejor van a enganchar ahí y como dices tú, puedes ir sacándole esa economía de fichas cuando ya los tenéis como más involucrados, a lo mejor son niños que no se conocen antes, ¿no? Y eso te ayuda a ganar puntos para algo, involucrar, sobre todo cuando son como preadolescentes, porque los niños a los 5 años, a cualquier cosa aprenden con agua, no necesitan ni una ficha, pero a lo mejor cuando son preadolescentes y no se conocen antes, tenéis que hacer algún juego en que ganen algo, entonces yo ocuparía eso como una herramienta posible, pero sin tampoco sobreusarla, ¿no? O sea, en una vez lo haces con ficha, en otra vez lo haces con otra cosa. Y una vez que ya los tengas enganchados, a lo mejor ocupar otras cosas. Ya, pues chao, Ale, un gusto. Pedro, Ya, que bueno, quizás se puede relacionar un poco con lo que veníamos hablando, pero algo
que me ha ido pasando un poco, que me he ido dando cuenta, es que muchas veces a lo largo de la semana se va como perdiendo un poco la motivación, porque no sé si alguna vez te contamos que, no sé, hacemos cantos como para activarnos, ya sea como en la mañana, en la tarde. Y bueno, y es típico también que muchos niños como no quieren ir al círculo donde hacemos los cantos, no sé qué. Entonces, ahí quizás como te quería preguntar cómo podríamos como fomentar un poco, bueno, este concepto también lo podría hablar un poco más, pero el de playfulness, eh, lo Ujú. vimos en clase, pero un poco cómo fomentamos esta como disposición lúdica cuando sobre todo los niños como que están medio cansados, están medio chatos, no quieren, no sé. Mm. Bueno, sí que eso es difícil de contestar como en corto porque depende, pues, hay que ver por qué no quieren, o sea, por qué están cansados, ¿no? Entonces, una posibilidad, como les decía al principio, em, es como darles también la posibilidad de elegir algo, ¿no? Como que ellos el último día elijan más, porque a lo mejor como son actividades como altamente estructuradas, a lo mejor las que hacen ustedes, como que al final como que están cansados, porque al final es como que hay alguien haciendo como de animador de juegos y a lo mejor no necesariamente están jugando lo que ellos quieren jugar, entonces a lo mejor ellos pueden traer la idea de un juego y hablarla antes y elegir un juego, ¿no? Es como, yo creo un poco en esa línea. Por ejemplo, a mis niños nunca les gustó ir a los cumpleaños donde hay un animador de cumpleaños y hacía juego. O sea, a veces están jugando con los amigos, llega el animador, y dice, qué lata. Pero dice, ¿por qué no? No, es que eso no es jugar, ¿no? Yo quiero jugar a lo que yo quiero jugar, no a lo que esta persona me está diciendo que yo juegue. Entonces, eso es lo que a veces lo vuelve complicado. Y muchas veces cuando te dicen, ya, mira, el último día vamos a dar ideas y entre todos vamos a construir un juego distinto, es algo que puede ayudar a hacer la motivación. Ya, Hasi será la última pregunta, dice Nico. No sé si te contesté, Pedro, pero podemos conversarlo también más largo mañana. Sí, súper. No, muchas gracias. Ya no creo que sea la mejor pregunta, de hecho es muy técnica, o sea, como no técnica, pero como muy corta. Es mejor como, me imagino que quizás depende del juego, no sé, como considerando como el rango etario entre 7 y 12 como jugar con las edades mezcladas, como qué es mejor favorecer, como que jugar por rango etario o mezclar como variado entre todas las edades. ¿Qué es mejor Yo para creo que ellos? eso también ahí depende, porque depende qué es lo que tú estás queriendo fomentar. Yo creo que hay algunas cosas que obviamente que son juegos a lo mejor para niños más chicos que y que no vaya a lograr, pero sí pero hay cosas muy entretenidas que se hacen cuando los niños le tienen que enseñar otras cosas a niños más chicos. Entonces, si tú quieres como fomentar ese como cuidado del otro y todo, uno puede pensar en cosas entretenidas que hacer, en que los grandes, y además un niño de 7 años no es grande, pero se siente muy grande al lado, o sea, uno de 9 con uno de 7. Entonces, que les ayuden a hacer algo, que les enseñen algo, y en general a los niños les gusta sentirse más grandes y se puede aprovechar ese recurso. Em, pero claro, si tú vayas a poner a los niños a hacer un juego como que es muy fácil para un niño más grande, pues, típico, por ejemplo, si usted em, puede ser un poco fome, pero a lo mejor, pero pueden hacer cosas en conjunto. Entonces, yo creo que ahí depende de tu objetivo. Yo creo que ambas, porque de 7 a 12 no es tampoco tanta la diferencia. O sea, es harta, pero un niño de 7 años puede jugar con un niño de 12. Es distinto un niño de 12 con un niño de 3. Ahí es más difícil. Pero un niño de 7 ya puede jugar sociodramáticamente, ya entiende juegos de regla, ¿no? Se puede. Entonces yo creo, no te voy a contestar mucho tu pregunta, pero en realidad es como depende de tu objetivo y qué es lo que quieras lograr y bien manejado, yo creo que se puede jugar entre edades, ¿no? Bacán, gracias. Súper. Ya, pues. Em, bueno, muchas gracias, Valesca. En verdad fue muy, muy enriquecedor. No sé si al resto le pasó lo mismo, pero para mí, mientras iba como mencionando los distintos juegos, como que yo iba viajando en recuerdos de distintos momentos jugando con niños, porque jugamos con tantos niños, tan distintos todos, de edades distintas, actividades distintas, que creo que pasamos por todos los tipos de juego. Y fue muy lindo recordarlo, valorarlo y también saber que esos simples juegos que nosotros hacemos, que hasta nosotros lo pasamos bien,
eh, aportan a la salud mental de ellos, a la creatividad, al desarrollo de habilidades socioemocionales. Sí, de Eh, todas maneras. mm, sí. Eh, y bueno, y también hay hartas cosas que yo fui anotando que sirven para pensar nuestras intervenciones como fundación en general y creo que también eso es muy, muy valioso. Así que, bueno, represento a todos, creo yo, agradeciéndote ahí en el chat, varias personas pusieron. eh, y de seguro las otras personas que estaban conectadas, que se fueron, también están muy agradecidas. Así que, eso. Con esto doy por cerrada la... No sé si quieres decir algo antes de... No, gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el trabajo que hacen. Sin duda es como un aporte súper importante para los niños, así que nada, pues mucho ánimo en lo que están haciendo y estoy disponible también para otras instancias. Llegué como a la mitad de la presentación, así que en otra instancia les puedo contar otras cosas también. Chuta, Así ya. que- Bueno, sería bacán para nosotros, Pero así qué que bueno que preguntaron harto, además me gustó que haya sido más conversado, es más entretenido, es más relevante para ustedes también. Así que eso, pues, que les vaya muy bien.